ya van a ver que esto es una cuestión de práctica. Por eso es que yo les estoy haciendo esta demostración como para que ustedes vayan viendo cómo se encara y cómo se trabaja con este tema. Y de ahí, bueno, ya es cuestión de ponerse con la computadora y el dispositivo. Ya saben, les repito, vean, por ejemplo, los videos que hay en el canal de PISOC Latinoamérica, que está bastante bueno, y está bien explicadito, digamos, paso a paso, todo este tipo de cosas. Con eso ustedes pueden completar y les va a servir incluso para terminar el tema del práctico 5, que vendría a ser el primer práctico en donde iniciamos ya con las prácticas. Porque hasta el práctico 4 era todo meramente teórico. Y bueno, ya vamos a ver cómo andamos con los tiempos. Voy a ver si les doy o no un práctico también de conversores analógicos digitales. Ingeniero, una consulta. El TP4 no hizo la realimentación, ¿verdad? Les tengo una duda, no sé si lo subí bien o si lo vio. No lo he revisado todavía. Ah, bien. No, no, que pensaba que no me había llegado porque no lo había subido bien, pero sí está No, subido, no, creo. no. Ah, bien. No, he revisado unos cuantos, pero no todos, me faltan varios todavía. Como Ah, ahora, bien. digamos, estamos en cierre de trimestre en las escuelas técnicas también, estoy bastante corto de tiempo, pero ya a partir, si Dios quiere, de la semana que viene, ya voy a poder sentarme un poco más tranquilo a revisar ya todos esos pendientes. Igual cualquier cosa yo me voy a acordar y voy a fijarme si es que después si está tu práctico, pero bueno, si vos lo subiste al aula tendría que estar. Sí, sí, sí. No, Claro, era la duda. Pensé que estaba en la realimentación y a mí no me salía y digo, capaz que sí, estaba. no, no, todavía Ah, no, no lo he visto, no hay por problema. eso no les he dicho nada. Sí, sí. Bueno, ya más o menos vamos haciendo números. Este, a ver, les voy a ir mostrando cómo están listos, ¿verdad? Como para que les vaya mostrando cómo va a quedar o sea, cómo funcionaría la aplicación antes que la terminemos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Estamos? Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Bien, ahí tendrían que ver la placa PISOC. ¿La ven? Sí. Bien. Bueno, yo voy a poner la mano atrás como para que se note bien el brillo del LED. Pero esto básicamente funciona así. Cuando yo presiono el pulsador, fíjense, cambia el valor del ciclo útil de PWM y cambia el brillo. ¿Ven? Ahí aumentó el brillo. Sigue aumentando a medida que yo voy pulsando hasta que llega al brillo máximo y vuelve a empezar. Ahí cuando prende el LED de la placa es porque entra en el ciclo de las interrupciones. Ya van a ver cómo, digamos que ahí arrancaría. Voy presionando y va aumentando, ¿ven? El brillo. Hasta llegar al máximo y luego vuelve a empezar. ¿Ven? O sea, yo voy presionando y ustedes van a ir viendo cómo va cambiando el brillo. Se mantiene dentro del lazo de interrupción, luego sale y vuelve a ingresar cuando se prende el LED azul.
Ahí se hizo la primera pasada y comienza el cambio de intensidad. Básicamente eso es lo que va a hacer la aplicación. Ahora vamos a ver cómo continúa, para que vayamos cerrando el tema de la aplicación en sí, del programita. ¿Han podido ver bien, verdad? Bien. Pasemos entonces de vuelta al desarrollo del programa. Habíamos quedado aquí, repasando un poquito en donde habíamos quedado. Volvamos al diseño. Ingeniero, no sé si grabo la clase. Creo que no está grabando. Perdón, me olvidé de poner a grabar. Ya no me lo pongo. Recording in progress. Listo, ahí comenzó la grabación. Bueno, repasando en lo que hemos quedado en la última clase, tenemos el diseño de la parte de hardware. Estábamos usando un módulo PWM, un clock que lo habíamos configurado a 50 kHz. Tenemos un pin de salida, al que le llamamos LED azul externo. Tenemos otro pin de salida, que es el LED azul, que es el LED de la placa. Y teníamos estos dos pines, reset PWM, que es un pin de salida, y el reset pin, que es entrada. Básicamente lo que se hace es, nosotros por software le vamos a poner un 1 o un 0 a este pin, y este pin de salida va a introducir el dato en este pin de entrada y va a resetear o no el PWM. Cuando yo le doy un pulso de reset al PWM, lo que hacía el módulo, recuerdan, era cargar si es que hubo un cambio en el ciclo útil o incluso en el ciclo de trabajo del PWM. Y luego teníamos, vendría a ser el switch que dispara las interrupciones, y este sería el módulo de interrupción. Recordarán ustedes que el módulo de interrupción se activa cuando recibe un 1 lógico. ¿Sí? Cuando recibe un 1 lógico, dispara un pedido de interrupción, el software carga el vector de interrupción dirigiéndose a la parte del programa, a la memoria física, a donde tiene reservado para la interrupción, ejecuta y luego sale. ¿Sí? Como ustedes ya conocen, que funciona, digamos, una interrupción. Y la señal del PWM sale a través de este pin. La configuración de los pines la tenemos acá. Voy a correr las ventanas para aquí. Recuerden, el LED azul es el LED de la placa, por eso tiene la dirección P21. Este es el switch de la placa, por eso está en P22. Y estos otros tres, yo decido en dónde los voy a poner. En el caso de los pines de reset, yo los pongo en dos pines contiguos, porque se los puentea externamente con un cablecito. Y el LED azul, elegí un pin al azar, bueno, elegí se puede elegir cualquier otro pin disponible para entrada-salida, y con este pin nosotros salimos hacia el exterior. Vamos a ver, les voy a mostrar un poquito la placa. El cable verde tiene los dos pines de reset. Vamos a poner acá. Y están
¿Ven? Están uno a la par del otro. El cable blanco tiene la salida de el módulo PWM. Y el amarillo es simplemente la conexión de masa. A ver, no sé si se ve ahí. El cable amarillo, es la conexión de masa. El blanco sale de P07 hacia el LED. Está acá. Ahí. Y el cable verde es el que puentea los dos pines de reset. Por eso lo pongo uno a la par del otro. Volvamos al PSOC. Profe, el Sí. cable blanco va a LED azul externo, ¿verdad? Claro, exactamente. El cable blanco va a ¿sí? Y bueno, y va a una resistencia, y de la resistencia al diodo LED. Y estos dos, los dos pines de reset, están a la par, y yo los he puenteado en la placa con este cable color verde. Y el amarillo simplemente es la conexión de la masa del dispositivo con la masa del protoboard, que cerraría el circuito del LED. Entonces, regresemos al programa. En el software, recuerden que, fíjense que cada parte del software tiene, digamos, un comentario en donde, por ejemplo, si yo voy a utilizar una variable global, ustedes ya saben, esa variable va arriba del inicio de la función principal de C. Luego del inicio de la función principal de C, por defecto viene la habilitación de las interrupciones globales. ¿Recuerdan? Luego fíjense que está la leyenda, ubique sus códigos de inicialización aquí. Entonces, a partir de esta leyenda, yo pongo mis inicializaciones. ¿Quiénes necesitaban inicialización? Volvemos al diseño y vemos que el módulo PWM requiere inicialización. Siempre que usemos un clock, requiere inicialización. Y siempre que usemos interrupciones, también el módulo ISR, que es el módulo que dispara las interrupciones, también requiere una inicialización. Por eso es que se ubican estas tres líneas de programa. Ya saben ustedes que los códigos las funciones de inicialización de los distintos módulos están precedidos por el nombre del módulo, ¿sí? Guión bajo, y después viene la palabra reservada start. ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense, el módulo clock se llama clock 1, entonces viene guión bajo start. El módulo ISR es ISR incremento, volvamos acá. El nombre del módulo es ISR incremento, ¿ven? ¿Se puede observar bien el nombre? Sí. Bien. Sí, profe. Fíjense, el módulo PWM se llama PWM, entonces la función que inicializa el módulo sería PWM-start. Para el clock se llama clock 1, entonces sería clock-1-start. Y para el módulo de interrupciones, el módulo se llama ISR-incremento. El guión bajo yo podría haberlo puesto o no. Lo que sí, recuerden que ningún nombre de módulo tiene que llevar un espacio vacío. Por eso si dejamos un espacio en la palabra, usamos el guión bajo. Y entonces este sería ISR incremento, guión bajo, start, y ex se refiere a que es un módulo de interrupciones externas. ¿Sí? Esto es lo que significa el ex. O sea que inicializa las interrupciones externas. Cuando yo inicializo un módulo de interrupción,
fíjense, pongo el nombre del módulo de interrupción, guión bajo, la función startEx, porque es una interrupción externa, y entre paréntesis, como argumento de esa función, se coloca el nombre del método de interrupción. Recuerdan que en PSOC hablábamos de métodos de interrupción, pero básicamente el método de interrupción hace referencia a un nombre que yo le voy a dar, que después el programa principal lo va a traducir en una dirección del vector de interrupción correspondiente a esa interrupción. Porque yo puedo usar más de una interrupción. Fíjense aquí. Acá yo estoy usando una interrupción, ¿verdad? ¿Quién la dispara a la interrupción? A ver si me van siguiendo. ¿Quién hace que se dispare la interrupción? El switch. Exactamente. Y ustedes después van a notar que en la aplicación, en main C, no se hace referencia por software a ese switch. ¿Sí? Porque ese switch, la única función que cumple es disparar la interrupción. ¿Se entiende? Sí. ¿Queda claro por qué está este inversor acá? Porque recuerden, el switch de la placa está cableado a masa. ¿Sí? Por lo tanto, si el switch se activa, lo que hace es poner un cero lógico. Si el switch no se activa, está en 1. ¿Y qué habíamos dicho? Que el módulo que dispara las interrupciones, ¿con qué nivel se activa? ¿Con 0 o con 1? Con 1. Silencio en la sala. ¿Con Con qué nivel uno, se profesor. activa? Uno. Con 1. Con 1. Se activa con 1. Y el... Sí. Ah, no, recién te estoy escuchando. Bien, perfecto. Entonces, ya saben que el módulo de interrupciones se dispara con un 1 lógico y que el switch se activa con 0. Por eso pongo este inversor. Porque cuando no está activo, está en 1. Negado, 0, no dispara el módulo. Cuando yo presiono el pulsador, se conecta a masa, es decir, 0 lógico, el inversor me lo traduce en un 1 y dispara el vector de interrupción. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, volvamos al programa. Entonces, volviendo aquí, esta función lo que hace es inicializar el modulito de interrupción y lo enlaza con el método. Recuerden que cuando hablamos del método de interrupción, simplemente estamos hablando del vector de interrupción y haciendo referencia a dónde iniciaría el código de la interrupción. Fíjense que acá está el método, aquí, en esta línea. Fíjense que está encima de la función principal. ¿Sí? Y tienen que tener la precaución de que el nombre del método sea el mismo, porque esta función lo que hace es indicarle al compilador a dónde comienza la rutina de interrupción. ¿Se entiende? En otras palabras, cuando se ejecuta este código, el código va a crear el método, va a compilar lo que vamos a desarrollar acá abajo, va a seguir por acá,
va a inicializar estos dos módulos y cuando llegue a esta línea, lo que va a hacer es activar el módulo de interrupción y enlazar con la interrupción en sí. De manera tal que cuando yo, no sé por qué se activa esta ventanita, que cuando yo presione este pulsador y se active el método, lo que va a hacer el programa es saltar a esta dirección, a esta línea, y va a ejecutar lo que sigue a continuación. Entonces, acá vamos a corregir un detalle. Lo que viene acá va entre llaves. Perdón. ¿Por qué va entre llaves? Que en lugar de llave le metí corchete. Porque aquí, en esta área, yo voy a desarrollar todas las operaciones que tiene que hacer el micro cuando se active la interrupción. Y básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando se active la interrupción? Lo que yo tengo que hacer es cambiar el valor del ciclo útil. Volvamos acá. Voy a hacer doble clic sobre el módulo PWM y les voy a recordar lo siguiente. El valor medio, ¿sí?, va a depender del ancho del ciclo útil. ¿Y con qué variable manejo yo el ancho del ciclo útil? Con esta. ¿Sí? Recuerden que cuando yo cambiaba el valor, fíjense, cambia el ancho del ciclo útil. ¿Lo ven? Voy cambiando el valor y cambia el ancho del ciclo útil. Cambiando ese valor, cuando lo hago más grande, le estoy mandando la tensión promedio de este ciclo, ¿sí? El valor medio de la tensión es mayor. Por lo tanto, el LED va a ir brillando más. Lo que yo voy a hacer cuando genere la interrupción es usar una función que me escriba y me modifique este parámetro que está acá. ¿Se entiende lo que estamos por hacer? ¿Sí? Sí. También podría dejar fijo el ciclo útil e ir cambiando el No periodo. te escucho. ¿Me escucha, No te profe? escucho. Habla un poquito más fuerte porque no te escucho. Acércate al micrófono. Hola, hola. Sí, se te escucha pero muy bajito. Yo también. Sí, es verdad, profe. Puede ser, puede ser. A ver, voy a subir un poco el volumen. Ahí está. Tenía bajo el volumen. Sí. Sí, ¿qué me ¿Profe? decía Jean-Franc? Sí, Ah, sí, que se puede dejar fijo el ciclo útil y modificar el periodo también, ¿verdad? Sería otra sí, opción. sí, totalmente. Pero, ¿cuál es cuál es el chiste de la señal PWM? Una señal PWM tiene un ciclo fijo y yo juego con el ciclo útil. ¿Se entienden? Porque si yo cambio el ciclo y no cambio el ciclo útil, es más complicado de controlar. Claro, los O cálculos, sea, digamos, serían diferentes, pero se podría, claro. digamos. Sí, No sí, es, en no es la idea, principio sí. pero claro. Claro, en principio sí, pero como te digo, una señal PWM, ¿por qué se caracteriza? Por tener un ciclo fijo. Y yo lo que hago es modificar el ancho del ciclo útil. Y con eso yo modifico las frecuencias de parpadeo, en caso que yo quiera hacer parpadear con la frecuencia baja, o modifico el valor medio de la tensión que estoy enviando hacia el exterior. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Vamos a modificar el valor del ciclo útil. ¿Cómo se modifica eso? Modificando este parámetro. ¿Sí? Este otro, el periodo, lo dejamos fijo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen hasta Sí, ahí? Bueno, Sí. ahora vamos a ver cómo se hace eso. Para eso nos vamos a entrar al datasheet, ya lo pongo en pantalla.
Bien. Voy a ampliar un poquito. Y vamos a ir al sector de las API. Fíjense, acá están las funciones que trabajan con el módulo PWM. Si yo me fijo, ya les digo bien a dónde, fíjate, acá está lo que vos me decías, Gianfranco. Yo con esta función puedo modificar el periodo. ¿Sí? Pero la función que yo voy a usar es esta. ¿Lo ven? Que es nombre del módulo y la función en sí es write_compare. Write_compare se utiliza cuando yo tengo el módulo PWM con una sola salida. Recuerden que el módulo original trae para 2 salidas PWM. Si yo lo uso con 2 salidas, entonces voy a usar estas 2 funciones que están aquí. Estas que están aquí. Puedo leer o puedo escribir, o sea, modificar el parámetro o leerlo al parámetro. Y tengo para leer el parámetro correspondiente a la salida 1 y el parámetro correspondiente a la salida 2. Pero ¿cuántas salidas estamos usando en el módulo PWM? Una sola. Por lo tanto, la función que yo voy a usar es esta. Esta se usa cuando hay una sola salida en el módulo PWM. Y voy a usar write porque yo voy a modificar el valor. Si yo necesitara leer ese valor para hacer algo, bueno, uso la función read, esta. ¿Se entiende? Es decir, esta función es la que a mí me va a permitir hacer eso que yo quiero hacer. Volvamos entonces. Esperen que cambie la... Si hay cuando crea hay un valor, el de 100, no es necesario, ¿verdad? Porque eso lo puede inicializar desde el código. No importa, digamos, Tal cual, Ah, bien. tal cual. O sea, yo lo puedo iniciar, o sea, se va a inicializar desde cualquier lugar, pero yo una vez que yo comience a manejar el valor, ya entra, digamos, solito en los valores que yo quiero que esté. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, queda claro entonces qué función vamos a usar. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a usar una función que se llama write_compare. Ya saben, ¿dónde la voy a encontrar a la función? Eso es importante que sepan responder. En el sector de... El En datasheet. el datasheet y más concretamente en el sector de API del datasheet. O sea, ustedes quieren saber qué funciones puedo usar para un módulo determinado, porque esto vale para cualquier módulo, me voy al datasheet del módulo y dentro del datasheet del módulo voy al sector API del módulo. Y ahí están todas las funciones que yo puedo usar. Y para qué sirve cada uno. Y cómo se usa. ¿Sí? Recuerden que la nomenclatura general dice que va primero el nombre del que yo le di al módulo, guión bajo, y después va el nombre de la función. ¿Sí? Bien, volvamos entonces, esperen que mueva acá las ventanitas, todo este lío de... Volvamos a la aplicación. Entonces, yo voy a utilizar, que ya digamos fui adelantando, yo acá voy a crear una variable de control. Y la voy a inicializar en 0. Uint8 significa que estoy creando una variable que tiene un ancho de 8 bits. Nada más. Digamos, este tipo de variable es propia de los microcontroladores. Uint8, Uint16, Uint32. Eso depende de, eso es cuando yo creo una variable entera con distintos anchos. El ancho mínimo de una variable entera es de 8 bits. Entonces, Uint8, y la diferencia entre usar Uint8 o usar simplemente la variable int, que también va a funcionar, es que la variable int puede llegar a reservarme más espacio para una variable, por defecto. En cambio, si yo uso Uint8, me estoy asegurando que el espacio que la memoria se reserve
sea solamente de 8 bits. Entonces, de esa manera, bueno, yo optimizo el uso del código. Porque una de las limitaciones que tenemos cuando trabajamos con micro es de que no tenemos una cantidad muy grande de memoria para usar. Por lo tanto, conviene, es una buena práctica, usar variables lo más chicas que se puedan y no desperdiciar espacio de memoria como costumbre, ¿sí? Entonces, ¿para qué voy a usar esta variable de control? Yo lo que voy a hacer es, voy a hacer que arranque el PWM con un 10% del valor del ciclo útil, es decir, con una intensidad baja. Cuando yo presione la primera vez y entre, quiero que arranque con un 10% del valor del ciclo total, es decir, con bajo brillo. Cuando yo vuelva a presionar el botón, el switch de la placa, quiero que aumente a un 30%, con lo cual va a incrementar el brillo. Cuando yo vuelvo a presionar, va a aumentar a un 50%, y cuando yo vuelvo a presionar, va a aumentar al 100%. Es decir, lo voy a llevar en 4 pasos, de un mínimo al máximo. ¿Me siguen? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, yo voy a modificar el valor del ciclo útil 4 veces. Para llevar una cuenta de eso es que yo voy a usar la variable control. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es desarrollar el software para que mi aplicación haga eso. Entonces, cuando yo presione el pulsador, ¿sí?, y se ejecute el método incrementInt, la CPU va a pasar aquí. Y yo quiero utilizar el LED azul de la placa para que me avise cada vez que yo entre al ciclo de interrupción, ¿sí? Simplemente como un indicador. Si yo quiero hacer eso, lo que voy a hacer es sacar un 1 por el LED azul de la placa. Entonces voy a utilizar, veamos cómo le llamé al LED azul de la placa, le hemos llamado LED-azul. Entonces yo quiero encender ese LED. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a poner el nombre del LED. Ahí tengo el nombre del LED. Write. Fíjense que ahí aparece la función. ¿Lo ven acá? Se despliega como ayuda. Yo puedo escribir write o simplemente con el cursor hacia abajo del teclado, bajo, selecciono y le doy enter. Y ahí ya el mismo programa me completa la línea. Y luego pongo el parámetro. Si yo quiero, si lo quiero encender, ese se enciende con 1, ¿sí? Entonces pongo 1, el valor 1 lógico, punto y coma. Esta línea, ¿qué es lo que hace entonces? Enciende el LED azul. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿Ah? profe. Sí, profe. Entonces, hasta este momento, cuando yo presione el pulsador, voy a saltar al método de interrupción y se va a encender el LED azul. ¿Sí? Luego, a continuación, voy a poner mi primera condición. Y voy a decir, bueno, si la variable control es menor o igual que 4, porque yo quiero que cuente, o sea, yo tengo 4 instancias. Va a ser lo siguiente. Cierro y abro los corchetes. Lo primero que voy a mandar a hacer, recuerden que la variable se inicializa en 0, ¿verdad? Incluso antes de que yo ejecute la interrupción.
Cuando yo presione el pulsador, el programa va a saltar acá, va a encender el LED azul y va a chequear el valor de la variable control. ¿Cuánto vale al principio? Vale 0. ¿Sí? Pero en realidad, yo le voy a dar el valor 1, porque voy a darle 4 instancias, 1, 2, 3 y 4. Entonces, voy a ver, lo que voy a hacer acá, perdón, no está bien, le voy a dar el 0, ya van a ver por qué 0. Lo que voy a hacer inmediatamente después de verificar que la variable control es menor que 4, lo que voy a hacer es incrementar la variable control. ¿Estamos ahí? Incremento la variable control. Entonces, la primera vez que pase, ¿cuánto vale la variable control? 0. Luego de ejecutar este valor, ¿cuánto va a valer? 1. Entonces voy a preguntar si la variable control es igual a 1, lo que voy a hacer es cambiar el valor de la variable compare modificando el ciclo útil. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo se hacía eso? Para hacer eso, yo usaba la función. El módulo PWM se llama PWM. PWMA guión bajo, write. Y fíjense que ahí ya me aparece, ¿ven? La función. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces le doy enter, pero bueno, ya me jodí la sorpresa. No voy a volver a esta vez. Le doy enter ahí y el mismo programa me completa la función. Y entre paréntesis voy a poner el valor. Ahora vamos a la parte de diseño, abrimos el módulo PWM y vemos que los valores posibles van de 0 a 255, ¿verdad? El 10% de 255 me va a dar 25, ¿sí? Entonces, ¿qué valor le voy a poner? Voy a poner 25. Entonces acá como comentario voy a poner configuro 10% para ciclo útil. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿No? Bien. Perfecto. Luego voy a ver si, o para hacerlo más corto, fíjense, voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí más abajo. Y voy a cambiar. Si la variable control vale 2, es decir, yo presioné la primera vez, me va a escribir el ciclo útil, me va a poner el valor 25 y lo va a configurar a un 10% del total. Si yo vuelvo a presionar, se va a incrementar la variable control y ahora va a valer 2. Cuando se incremente yo quiero un 30%, ¿sí? Entonces el 30% de 76. 250, ¿cuánto es? 76. 76, bien. O sea que el valor que yo voy a poner acá es 76. Y llevo el ciclo útil al 30%. ¿Estamos ahí? Vuelvo a pegar acá otro lazo igual
Ahora, si la variable control vale 3, es decir, yo presiono por tercera vez, lo quiero llevar a un 50%, lo que me va a dar 127. Y por último, cuando la variable control tome el valor 4, es decir, la cuarta vez que yo presione el pulsador, la voy a llevar a un 100%. ¿Cuánto sería el 100%? 255. ¿Se entiende lo que estamos haciendo hasta acá? Sí, profe. Bien, Sí, profe, sí se entiende. perfecto. Como verán, hasta aquí, nada del otro mundo. Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Recuerden que lo que habíamos dicho respecto del módulo PWM era que cuando yo modifique el valor de la variable compare, para que actualice el módulo PWM ese cambio, yo tenía que darle un pulso al pin reset. ¿Se acuerdan? Un pulso aquí. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí. Y para hacer eso, yo por software, lo que voy a hacer es poner un 0 o poner un 1 en este pin de salida. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora a continuación es escribir un 1 en este pin. Que se llama reset-pwm. Voy a poner un 1, cuando yo pongo un 1 en este pin, sale por acá, entra por acá y pone un 1 en reset, y lo resetea. Pero como es un pulso, así como yo le voy a mandar un 1, a continuación le voy a mandar un 0. ¿Se entiende? Para que no quede permanentemente en 1 y en estado de reset. ¿Se entiende la jugada? ¿Sí? Sí. Bien, entonces yo voy a poner reset bajo, aquí está PWM, guión bajo write, y saco un 1 por ese pin. Cuando yo saco 1 por ese pin, lo que estoy haciendo es activo el reset del módulo PWM. ¿Me siguen hasta ahí? Pero como es un pulso lo que yo le tengo que dar, porque, o sea, si yo hago solamente esto, va a quedar establecido un 1 en ese pin y va a estar permanentemente en estado de reset. Entonces yo le doy el pulso de reset y luego tiene que volver a cero. Entonces, a continuación voy a escribir un 0. Perdón, no es read, es write. Desactivo el reset del módulo PWM. ¿Se entiende la jugada? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta aquí, fíjense, todo esto va a ser si la variable control
es menor o igual que 4. Es decir, si está entre 0 y 4. Cuando valga 5, va a salir de este ciclo. ¿Me siguen? Fíjense cómo va a ser la secuencia. Yo inicializo en 0, control. Presiono el pulsador, ¿sí? Se dispara la interrupción y entro aquí. Activo el LED azul y chequeo el valor de la variable control. Vale 0. Por lo tanto, incrementa la variable control. Y luego analiza la primera condición. Cuando incrementa la variable control, la variable control, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces acá pregunta, si la variable control vale 1, entonces se configure el ciclo útil al 10%. ¿Sí? Hace esto y pasa para aquí. Le manda el pulsito de reset, con lo cual el módulo PWM carga el valor del 10%, ¿sí? Y luego vuelve a analizar esta condición. Si yo vuelvo a presionar la tecla, vuelve a entrar acá, vuelve a incrementar la variable, control, y ahora vale 2. Entonces, esto va a dar falso, y esto va a dar verdadero. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a poner el valor correspondiente al 30%. Luego, le va a dar el pulso de reset, y va a volver. Cuando yo vuelva a pulsar el pulsador, se va a volver a incrementar control y así va a ir pasando a 3 y luego va a pasar a 4. ¿Estamos hasta ahí? Cuando Profe, llegue a 5, sí, ese es para el LED de la placa, ¿verdad? No para el externo. no, el LED de la placa se activa aquí. ¿Sí? Y esto lo que hace es modificar el valor del PWM, y cuando le doy el pulsito de reset, carga el valor y modifica el ciclo útil de PWM, y ese valor es el que sale hacia el LED. ¿Está? Ahora sí. Bien. Una vez que hizo esto, entonces, si vale 5, entonces voy a usar la condición else. Si no, lo que yo quiero que haga es que me borre la variable contador. ¿Por qué borro la variable contador? Porque una vez que yo llegue a 5, si no la borro y yo vuelvo a apretar, voy a seguir en 6, en 7 y nunca más va a pasar por acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? ¿Por qué me está dando un error acá? Ah, no, perdón, control, no era contador. En mate de Java, ¿viste? Ahí está. ¿Se entiende por qué hago esto? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Otro detalle. En vez del else, el else, ¿puede ponerlo en 0 también en el último if del 4? ¿Se podría, digamos? Lo que pasa es que si yo lo pongo en 0 antes del else, antes de que cierre el ciclo, nunca va a pasar de 1. Porque cuando hago una pasada, va a No, ser no, el claro, pulsito pero de antes del reset if, y digamos, va a poner del 0. último if, cuando después que ponen 255 abajo, ahí ponerlo en 0. O sea, como que pasa 4, Ahí hizo decimos, no, arriba, entre las llaves del último if, ahí, abajo. No, entre el último ahí. if, dentro del if, Dentro ahí, de este. claro, porque ahí pasaría el 4, hace También, el... sí, Ah, sí, también podría ir ahí. bien.
También podría ir ahí. Digamos que no sería lo más elegante, pero sí, sí. Es más, estaría bueno que lo prueben, a ver cómo funciona. Yo creo que sí, sí andaría ahí. Pero digamos, para hacerlo un poco más elegante, siguiendo una lógica global, fíjense, cuando yo pase todo este lazo y salga de ahí, entonces ya no se va a cumplir esta condición. Entonces, por eso pongo acá, entonces, borre la variable control. Y otra cosa que me estaba olvidando, yo voy a, después de la primera pasada, si no quiero que quede permanentemente encendido el LED azul, yo lo podría borrar aquí o lo podría poner aquí. Podría poner aquí, por ejemplo, que borre, o sea, que apague el LED de la placa. Voy a copiar esta línea. Estos, digamos, ya son detalles que no hacen tanto al funcionamiento del programa, sino una indicación nada más. Acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy apagando el LED azul que me indicaba que estuve en el ciclo, en la rutina de interrupción. ¿Estamos hasta ahí? O sea, ¿Me el LED de siguen la hasta ahí? placa se prendería solamente cuando pase los 4 ciclos, no en cada ciclo. Exactamente. O sea, Ah, estaría prendido. Y luego que pase de los 4 ciclos, se apagaría. vale. Cuando reinicie la palabra, la variable control. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es compilar. Pero antes que nada, déjenme... Tenía abierto otro proyecto. Lo que acabo de hacer es cerrarlo para que cuando compile me asegure de que estoy compilando el proyecto en el que estoy trabajando. Nada más que por eso he hecho esto. Mandamos a compilar y programamos. Ahí está programando. Y ya tenemos. Perdón, no le estoy mostrando. Por ahí me olvido que estoy. Bueno, como yo ya lo apreté, voy a llevarlo acá. Ahí presioné el pulsador, fíjense, se encendió el LED azul de la placa, que me está indicando que yo ingresé en la interrupción, es decir, se disparó la interrupción y la atendió. Y tengo un determinado brillo. Presiono, fíjense, va incrementando, va incrementando, va incrementando, y luego ahí ya la variable control vale 5, entonces se apaga, fíjense, el LED de la placa. Y queda con el último valor de la señal PWM. Luego vuelvo a empezar, y fíjense ahí, lo que hizo fue bajarlo al 10% al brillo. Y está de vuelta en el ciclo de interrupción. Va a un 30, a un 50 y a un 100%. Luego vale 5, sale y vuelve a empezar. ¿Lo ven? Era básicamente lo que queríamos que haga. ¿Estamos? O sea que el tema es que funciona. Fíjense un detalle. Así como yo puedo
mediante un pulsador, ir cambiando el valor de la señal PWM, yo también podría hacer, por ejemplo, por software, podría hacer un software que una vez que arranque, o que yo presione un botón, inicie una secuencia que vaya incrementando el valor de la señal PWM y vaya incrementando el brillo, y luego, por ejemplo, que lo decremente hasta 0, luego lo vuelva a incrementar, lo decremente, o que incremente hasta el máximo y vuelva a apagarlo, incrementa hasta el máximo, vuelva a apagarlo. O sea, ya lo que puedo hacerlo, digamos, puedo hacer esa secuencia incluso con la velocidad de cambio que yo quiera. Ya todo eso de qué va a depender del software, de cómo yo maneje acá, de cómo yo escriba la aplicación. ¿Se entiende? En este caso lo que hemos hecho es usar el pulsador de la placa para cambiar el brillo del LED. Y lo hicimos en 4 pasos. Lo podríamos haber hecho en 10, por ejemplo. Es decir, el primer paso lo llevo a 10, 20, 30, 40, pero digamos, como no estamos en presencial, se notan más los cambios haciendo estos 4 pasos por la cámara. ¿Se entiende? Como para que ustedes lo vean, y es más que suficiente para que ustedes lo vean. ¿Quedó claro entonces cómo hemos trabajado? Sí, profe. ¿Se ha entendido? Bien. Para hacer que crezca solo podríamos usar un for, ¿verdad? Claro. Puedo usar un for, puedo usar sí, un for. Cualquier estructura de control repetitiva que se vaya incrementando solo, ¿sí? Y que vaya cambiando el valor de PWM, del compare del PWM, que es el que es el que le da, y acá lo estoy señalando, que es lo que modifica el valor del ciclo útil. Ya vieron ustedes cómo cambia el ancho del pulso cuando yo modifico la variable compare. ¿Cómo? Aquí, perdón, quedé con el protobor, perdón. A ver, ya cambiamos. Tiene razón. Bien, ahí volvemos al programa. Entonces ya saben, si yo puedo hacer, como decía acá el compañero, hacer un for y hacer que la variable control se incremente automáticamente y vaya pasándolo de 10% a 10%. ¿Se entiende? Y voy modificando el valor de la variable compare. Entonces yo, o sea, hago la modificación, le pongo un retraso como para que yo lo pueda ver, hace otra modificación, le meto un wait y así. Si yo quiero poner ciclos de retraso de espera, se usa la variable, la función CI delay. CI-delay. Cualquier cosa después la buscan en algún ejemplo. Y entre paréntesis se pone el valor que es el que está en milisegundos. ¿Sí? Eso es, digamos, una función que me permite introducir retardos en el código. Toda función que empiece con CI son funciones definidas por el fabricante. Pero yo puedo usar otras funciones, como por ejemplo esta, cuyo nombre depende del nombre que yo le dé al módulo. Entonces ahí ya no empieza con CI, sino que empieza con el nombre que yo le di al módulo. ¿Está? Pero que quede claro que hay funciones que vienen predefinidas por Cypress y todas ellas empiezan con CI, que no dependen, digamos, de un nombre de algún módulo en especial, como en este caso. CI-ISR es una función que indica a dónde inicia la rutina de interrupción. ¿Sí? Dónde inicia el método, como se le dice, el método de interrupción. Y si yo quiero introducir retardo, se utiliza la función CI-delay. Y entre paréntesis pongo un número y ese
número me introduce un retardo en milisegundos. ¿Está? Ingeniero, Pero son cosas que lo van a ir viendo ustedes. Sí, una consulta. En el datasheet de las interrupciones hay una función que dice CI-ISR-proto, que supuestamente se usa en conjunto con esa ¿6 cómo, eh, perdón? CI-ISR-proto figura, que es como que se usa conjunto con la CIR, con la ISR, ¿no? Sí. ¿Para qué serviría eso? Eh, son o sea, el tema del manejo de interrupciones, cuando, digamos que de aquí a un mes, por ahí por octubre, cuando veamos ya la parte de micro de 32 bits, vamos a ver un poquito más en detalle ese tema, ¿sí? No nos adelantemos por ahora. Bien. Pero el tema del manejo de interrupciones es un poco más complejo en los micros más grandes, porque tiene muchas más alternativas, ¿sí? Claro. Hay otra que es la clear pending, que supuestamente es para que no se cicle la interrupción, o sea, cuando entra en el estado, para volver al estado original del proceso. ¿Esa no se la usa aquí? No, acá no hace falta porque, digamos, eso se suele usar más que nada cuando yo uso varias interrupciones, en especial interrupciones anidadas, es decir, interrupciones que llaman a otras interrupciones, y me quiero asegurar de borrar, digamos, pedidos de interrupción pendientes que puedan quedar. Claro, que yo ¿Se usé una entiende? interrupción para un pulsador Ujú. y otra para un generador de tono, digamos, que es como una señal PWM. Y si no ponía eso, como que quedaba trabado el programa, quedaba en un ciclo así infinito y Claro, claro, no, sería para claro, dos o más, digamos. exactamente. Ah, Ahí bien, es donde yo, con esa función, borro las interrupciones pendientes. Porque si no es como que quedan cargados en una cola de espera los pedidos de interrupción. Y por ahí no ha cargado uno nuevo y se produce un conflicto ahí y no sabe a dónde retornar. Entonces queda dando vuelta en el mismo lugar. claro. Por eso con esa función se borran los pedidos pendientes, se completa esa y vuelve a empezar como si no hubiera pasado nada. Ahora sí. Bien. Muy bien, chicos. Hasta acá vamos a llegar hoy. ¿Sí? La idea era mostrarles a ustedes cómo yo puedo usar un módulo PWM para controlar el brillo del encendido de un LED. El paso siguiente a esto podría ser, por ejemplo, para aquellos que se animen, pueden hacer que cuando haga el cambio me presente en display el valor del porcentaje del ciclo útil que yo le estoy dando. Y puedo usar una estructura similar a esta, ¿sí? Para controlar la velocidad de giro de un motor de continuo. ¿Se entiende? Entonces yo les voy a poner en el práctico 5 como última práctica, o sea, voy a incluir esta que hemos visto acá. Y voy a incluir como última práctica un control de motor de velocidad que ustedes lo hagan variar al motor desde 0 al 100% en 10 pasos. Para lo cual van a usar una estructura similar a esta que hemos visto acá. ¿Sí? Con la diferencia que en el circuito ustedes van a tener que usar un driver, como puede ser el L293, ya hemos visto, se recuerdan cuando vimos circuito de entrada-salida, que va a controlar, que va a manejar la potencia del motor. ¿Se entiende la idea? Voy a parar Sí, profe. la grabación. Voy a detener la Recording grabación porque stopped. ya, digamos, está visto lo que queríamos ver. Entonces, para el práctico 5, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Se les pide que hagan un pequeño tutorial
explicando cómo se crea un proyecto en PSOC y cómo se hace una primera aplicación para hacer parpadear un LED. ¿Sí? Como hemos visto en la primera clase. Después se les pide que mediante uso de uno o más pulsadores yo pueda encender un LED varias veces, y eso, digamos, básicamente utiliza este tipo de funciones. ¿Sí? La función write, que es la que me permite sacar un 1 o un 0 por un pin, para encenderlo o apagarlo. ¿Sí? Después va a ir este punto que hemos visto acá, es decir, hacer que una aplicación que controle la intensidad del brillo del LED, y lo podemos hacer en 4 pasos como está aquí o en 5. Yo creo que más de eso no. Y después, como última aplicación, una similar a esta, pero que controle la velocidad del motor, ¿sí? En 10 pasos. O sea que van a repetir esto 10 veces. O incluso, fíjense, también pueden usar la función switch case. Eso ya lo manejan ustedes como ustedes lo deseen. Acá yo les puse este ejemplo, pero ustedes pueden variar, pueden innovar, como se dice. La cuestión es que la aplicación haga lo que se pide que haga. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, hoy los voy a liberar un poco más temprano, cosa que tengan tiempo de ir al baño, no sé si tienen clase ahora a continuación. Así que bueno, para la semana que viene vamos a ver si toca presencialidad. Me voy a fijar en lo que ustedes, en los voluntarios que se ofrecieron, y voy a seleccionar los grupos para que vayan la semana que viene, y eso seguramente va a ser el miércoles. Espero que me fije la fecha. Sí, el miércoles 8, porque el jueves 9 hay mesa de examen. Entonces el jueves 9 seguramente no van a ir a la facultad. Por lo tanto, si es que se habilita la presencialidad, para el miércoles 8 vamos a seleccionar un grupo para que vaya y comience a trabajar con esto, ¿sí? Yo hasta el fin de semana les voy a subir el práctico 5 con las modificaciones que les acabo de comentar, como para que ustedes ya vayan resolviendo, ¿sí? La semana siguiente tendríamos miércoles 15, que hay mesa de examen, y el jueves 16 o tenemos otra práctica con otro grupo, o continuamos con las clases virtuales. ¿Se entiende? Lo mismo va a ser el miércoles que viene 8. Si no vamos a la facultad, continuamos con la clase virtual. ¿Está? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien, chicos. Quedan entonces libres, y bueno, que tengan un buen fin de semana. Y bueno, a ponerse las pilas y ya a empezar a utilizar el dispositivo, ¿sí? Ahora viene la parte más interesante. Hasta luego, profe. Muy bien, nos vemos, chicos, Luego. que anden bien. Hasta luego, profe.